Hola y bienvenidos al curso de Cosmic y la fase de representación. En esta ocasión revisaremos el octavo subtema, movimientos de datos únicos. El modelo genérico de software asume, además, que toda manipulación de datos resultante de todos los valores posibles de los atributos de datos de un grupo de datos que se mueve está asociado con el movimiento de datos. Reglas. A menos que los FUR sean dado como en las reglas B o C, todos los datos que describen cualquier objeto de interés que se requiere para ser introducido en un proceso funcional deberá ser identificado como un grupo de datos movidos por una entrada. Un proceso funcional puede, por supuesto, tener varias entradas, cada una moviendo datos que describen un objeto de interés diferente. La misma regla equivalente se aplica a cualquier movimiento de datos de lectura, escritura o de salida en cualquier proceso funcional. Un requisito funcional de usuario puede especificar diferentes grupos de datos que deben introducirse en un proceso funcional, cada uno por distintos usuarios funcionales, donde cada grupo de datos describe el mismo objeto de interés. Una entrada se identificará por cada uno de estos diferentes grupos de datos. La misma regla equivalente se aplica para las salidas de datos a diferentes usuarios funcionales de cualquier proceso funcional. Cualquier proceso funcional debe tener solo una entrada desencadenante. Un FUR puede especificar diferentes grupos de datos a ser movidos desde el almacenamiento persistente a un proceso funcional, cada uno describiendo el mismo objeto de interés. Una lectura se identificará para cada uno de estos diferentes grupos de datos. La misma regla equivalente se aplica para las escrituras en cualquier proceso funcional dado. No se contarán las ocurrencias repetidas de cualquier tipo de movimiento de datos cuando se está ejecutando. Por ejemplo, cuando un proceso funcional debe mover un grupo de datos hasta o desde el almacenamiento persistente. Aquí se muestran los movimientos de datos Cosmic para esta consulta. La consulta se desencadena por una entrada, seguido de una lectura del grupo de datos del almacenamiento persistente. Luego una salida con el resultado de esta consulta. El proceso funcional A no está preocupado por conocer de dónde se recuperan los datos, solo que los datos son persistentes. Ejemplo cuando se requiere un proceso funcional para obtener algunos datos de otra pieza de software. En este ejemplo, las piezas de software a medir se supone que tienen una relación cliente-servidor, es decir, cuando una pieza, el cliente obtiene los servicios y o datos de la otra pieza, el servidor, en la misma o en otra capa diferente. Aquí se muestra que un proceso funcional del componente cliente se desencadena por una entrada de un usuario funcional, como un humano que consta, por ejemplo, de los parámetros de la consulta. El FUR del componente C1 reconocerá que este componente debe pedir el componente del servidor, C2, para los datos requeridos, y debe decirle qué datos son necesarios. Para obtener el grupo de datos requerido, el proceso funcional C1 emite una salida que contiene los parámetros de la petición consulta al componente C2. Este movimiento de datos de salida cruza la frontera entre C1 y C2, y así se convierte en la entrada desencadenante de un proceso funcional en el componente C2. El proceso funcional del componente C2 obtiene los datos necesarios mediante un proceso de lectura, y envía los datos a C1 mediante una salida a C1. El proceso funcional del componente C1 recibe estos datos como una entrada. El proceso funcional pasa entonces al grupo de datos como salida. A veces, sin embargo, la pieza de software que se está midiendo puede tener que utilizar diferentes rutas para acceder a los datos persistentes en función de los atributos de datos específicos para ser accedidos y o el tipo de acceso, almacenamiento o recuperación. Esto puede surgir cuando el acceso a los datos por el software que se está midiendo está sujeta a reglas o derechos que varía debido a problemas, por ejemplo, seguridad o privacidad. ¿Cómo son obtenidos los datos persistentes por el software de controlador de dispositivo que interactúa con el dispositivo de almacenamiento físico? Supongamos que una consulta del proceso funcional A del software A necesita recuperar un grupo de datos almacenado. La figura A muestra el modelo Cosmic de esta consulta. En la figura B muestra el proceso funcional B del software B en la capa del controlador de dispositivo que se encarga de la recuperación física de los datos necesarios desde un dispositivo de almacenamiento de hardware.
Reglas cuando un proceso funcional requiere datos de un usuario funcional. Un proceso funcional deberá obtener un grupo de datos por medio de un movimiento de datos de entrada de un usuario funcional. Cuando el proceso funcional no tiene que decirle al usuario qué datos va a enviar, como en cualquiera de los siguientes casos. Cuando un usuario funcional envía un grupo de datos a través de una entrada desencadenante que inicia del proceso funcional. Cuando un proceso funcional, habiendo recibido un grupo de datos a través de una entrada desencadenante, espera, expectante el próximo grupo de datos a través de una entrada desde el usuario funcional, típica en el software de aplicación de negocios de un usuario funcional humano. Cuando un proceso funcional, habiéndose iniciado, pide al usuario funcional, envíeme tus datos ahora si tienes alguno, y el usuario funcional envía sus datos. Cuando un proceso funcional, habiéndose iniciado, inspecciona los datos de un usuario funcional y recupera los datos que necesita. B. Cuando un proceso funcional debe obtener los servicios de un usuario funcional, por ejemplo para obtener datos, y las necesidades de los usuarios le digan lo que debe enviar, normalmente cuando el usuario funcional es otra parte del software fuera del alcance del software que se mide. Un movimiento de datos de salida seguida de uno de entrada será de identificados. La salida contiene la solicitud específica de los datos, la entrada contiene los datos. Con esto concluimos el octavo subtema de la fase de representación.